Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar de nuevo en este programa. Bueno, seguimos de cerca todo lo que está pasando en el mundo a partir de lo que ha sucedido el domingo pasado, que es la revelación de una gran cantidad de informaciones y de noticias a nivel internacional con motivo del trabajo que periodistas del mundo, a través de la coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pues hemos difundido en diferentes países y que hemos conocido esta investigación enorme, la más grande que se conozca en materia de paraísos fiscales, y que, bueno, pues está siendo motivo de muchas cosas y obligado el análisis, obligado a detenernos a analizar desde diferentes perspectivas precisamente el alcance de todas estas informaciones que están circulando y que han tenido consecuencias importantes en diferentes lugares del planeta. Yo le aprecio mucho al doctor Edgardo Buscaglia, que se encuentra en estos momentos en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, que podamos hablar contigo, Edgardo, bueno, contigo con el que hemos hablado a lo largo de muchos años sobre los procesos e informaciones e investigaciones relacionadas con el crimen organizado, con el papel del poder corruptor del ámbito político sobre los temas delincuenciales y, por supuesto, el tema del lavado de dinero, que fue motivo de tu más reciente publicación que hemos comentado también aquí. Edgardo Buscaglia, saludos hasta Nueva York. Gracias por estar aquí de nuevo en este programa. Bienvenido. Qué placer, Carmen. Felicidades, gracias. ¿Qué dice un hombre como tú, un especialista como tú, sobre los papeles de Panamá o los Panama Papers? Mira, son 11.5 millones de documentos y si cada documento fuese una página y un libro tuviese 300 páginas, la cantidad de documentación sería equivalente a 38.333 libros de información. ¡Qué locura! Que da para voltear a muchos presidentes, a varios primeros ministros, a todo tipo de funcionarios que han estado involucrados junto con empresarios en esconder dineros de aquí para allá, utilizando estas empresas fantasmas en paraísos fiscales. Entonces estamos ante una situación bastante interesante que va a dar para mucho tiempo de investigaciones penales, de investigaciones en materia tributaria y en este momento estamos viendo a gobiernos como el de Argentina, con el presidente Macri, estamos viendo al gobierno de Islandia, en donde renunció su primer ministro. Estamos viendo a ya gobiernos tambaleándose debido a la obscenidad y a la magnitud de este tsunami de dinero sucio que fue a parar a estos paraísos fiscales y que era administrado por esta firma de abogados, Mossack y Fonseca, y otras que todavía no han salido a la luz. Estamos hablando de un tsunami de información valiosísima. En este libro que tú mencionaste, Lavado de Dinero y Corrupción Política, justamente explico cómo estas empresas fantasmas, empresas fachadas, se constituyen en paraísos fiscales, donde existe mucho secreto en la incorporación de empresas, o sea, en la constitución de la empresa. No se sabe quiénes son los beneficiarios, las personas físicas detrás de la empresa, no se sabe de dónde viene el dinero, hacia dónde va el dinero, se establecen cuentas bancarias a nombre de corporaciones que no tienen otra función que la de constituirse para ser canales de dinero sucio, y por eso se les llaman empresas fantasmas. Y normalmente eso se hace en lugares donde existe mucha secrecía, para ocultar los nombres de las personas que constituyen estas empresas. Y la gente piensa que esto normalmente sucede solamente en las Islas Caimán o en las Islas Vírgenes, que son mencionadas entre los documentos que te mencionaba, los documentos de Panamá. Pero esto sucede muchísimo en los Estados Unidos. Si tú examinas estos documentos te vas a encontrar con cientos de empresas ligadas a Nevada, ligadas a Delaware, ligadas a diferentes estados norteamericanos, donde existe una enorme secrecía en la constitución, en la incorporación de empresas. Y esto hace que Estados Unidos concentre entre el 18 y el 20% del lavado de dinero mundial actualmente. Edgardo, sobre el tema de los Estados Unidos, qué bueno que mencionas el punto, porque en las críticas o en los señalamientos que se han podido hacer en estas horas
del domingo para acá, días ya, está el tema de que los papeles de Panamá o lo que los periodistas hemos podido mostrar en nuestras investigaciones, no hay casos sobre Estados Unidos, no hay grandes personajes de los Estados Unidos. En esos papeles de Panamá los periodistas no han identificado precisamente o hemos identificado a figuras relacionadas con Estados Unidos. Hay incluso una declaración del vocero de Rusia, de Vladimir Putin, que dice que esta es una jugada de la CIA para fastidiar al presidente Putin, que ha quedado atrincherado precisamente en las coberturas informativas, no por aparecer su nombre directamente en los papeles de Panamá, pero sí el circuito más cercano del presidente de Rusia en esta serie de informaciones. Déjame hacer una pausa y te dejo ahí la pregunta abierta, el tema de los Estados Unidos y su presencia o no en los papeles de Panamá y lo que esto sugiere al final de cuentas en esta historia. Te voy a dar una respuesta contundente. Venga, antes de la... Bueno, no, vamos a la pausa y me das la respuesta contundente. Volvemos. Bueno, regresamos con el doctor Buscaglia. Doctor, hace un momento hablabas de los Estados Unidos, bueno, hablando de todos estos paraísos fiscales y de la luz que arrojan los documentos de Panamá, los papeles de Panamá. Pregunta abierta. Los papeles de Panamá hasta el momento no han arrojado información sobre grandes fortunas en Estados Unidos o algún gran personaje en Estados Unidos, y eso da pie a la crítica fundamentalmente desde Rusia, que dice eso es obra de la CIA. ¿Qué dices tú? No, mira, el presidente Putin pertenece al club de los sinvergüenzas junto con el presidente Peña Nieto de México, así que te voy a comentar un poco con datos duros que eso no es verdad. El principal caso que se le está imputando a la presidenta Kirchner, a la expresidenta Kirchner de Argentina, de enriquecimiento ilícito a través de prestanombres, está llevando a justamente la incorporación, la constitución de empresas de esos prestanombres, un señor al cual se lo acusa de actuar como prestanombres de la presidenta, que se llama Lázaro Báez. Expresidenta ahora. Expresidenta. Y ahora tú tienes que esas empresas, cientos de estas empresas, estarían, de acuerdo a estos documentos de Panamá, constituidas en Nevada, o sea, en los Estados Unidos. Y esto no te debe extrañar, porque Estados Unidos se ha constituido en uno de los grandes centros donde está yendo un tsunami de dinero sucio, dinero que está huyendo de las autoridades tributarias europeas y latinoamericanas. O sea, Estados Unidos es un imán que está trayendo muchos de estos casos y se constituyen empresas en donde no se conoce cuáles son los beneficiarios, y lamentablemente el marco jurídico que permite que Estados Unidos se haya transformado en un paraíso para la constitución de estas empresas fantasmas está regido por los estados, o sea que Nevada tiene su propio marco jurídico. Entonces no es verdad, justamente las cientos de empresas a las cuales me estoy refiriendo, ligadas al caso de Lázaro Báez, están, de acuerdo a los documentos estos de Panamá, establecidas en Estados Unidos. O sea que Estados Unidos está mencionado a través de muchos ejemplos. La revista El Economist ha publicado artículos en los últimos 2 años señalando que Estados Unidos es una de los principales mecas para la constitución de empresas fachada, a donde va a parar mucho del dinero que huye de autoridades tributarias de diferentes países. O sea que Estados Unidos, te insisto, de acuerdo a mi libro Lavado de Dinero y Corrupción Política y de acuerdo a los artículos del Economist y a través de la corroboración de los documentos de Panamá, te indica que Estados Unidos es el principal foco de atracción de dinero sucio y de dinero de diferente tipo que está huyendo de autoridades tributarias. Lamentablemente, y acá te digo lamentablemente, en muchos países, incluyendo Estados Unidos, el fraude tributario no es considerado un delito que precede al lavado de dinero. En Gran Bretaña sí. Si tú cometes fraude tributario a través de una asociación ilícita, se te acusa de lavado de dinero. En Estados Unidos no lo permite la ley. O sea que eso es una reforma que Estados Unidos debe inmediatamente aplicarse a implementar,
en donde los fraudes tributarios a los niveles que se están observando en estos documentos de Panamá deben impulsarse como causas por lavado de dinero y delincuencia organizada, que es una de las grandes materias pendientes de Estados Unidos. ¿Qué? Y esto surge a través de casos como el que te mencioné. ¿Y esto sí ocurre en otros lugares? Porque eso es todo un tema. Al final de cuentas, ahora hablo del caso mexicano, pero ¿esto que dices ocurre en otros lugares del mundo? Considerar la evasión fiscal o la sacada de capitales con propósitos de evasión fiscal, considerarlo en automático lavado de dinero, ¿dónde sí ocurre eso? A partir del fraude tributario, en Gran Bretaña, por ejemplo, se te impulsan causas por lavado de dinero. O sea que eso es una de las grandes reformas que el Reino Unido ha venido implementando en los últimos años. En el Reino Unido, por ejemplo, tú tienes a partir de ahora un registro público en donde se exige que los beneficiarios de todas estas empresas fachadas sean nombrados con nombre y apellido en un registro público al cual tú puedes acceder. En Estados Unidos el marco jurídico no lo permite. Sigue esa secrecía corporativa que permite que tanto dinero sucio siga llegando a Estados Unidos. Estos datos duros que te demuestran que entre el 18 y el 20% del lavado de dinero va a parar a Estados Unidos, no es solamente el producto de que Estados Unidos es una economía grande que atrae capitales, es también que el marco jurídico norteamericano está diseñado para atraer dinero sucio. Y el Departamento del Tesoro norteamericano está de acuerdo conmigo, pero muchos miembros del Congreso norteamericano, comprados por el sector financiero, están bloqueando las reformas que se tendrían que llevar adelante. Cruza por ahí, Edgardo Buscaglia, una inmensa cantidad de miles de millones de dólares. Exactamente, exactamente, o sea, esto es algo que beneficia enormemente a la economía norteamericana. O sea, el sector financiero norteamericano se opone con garras y dientes a que se reformen estas leyes, porque este dinero sigue llegando de muchísimas partes del mundo a un marco jurídico como el de Nevada, en donde se permita que los beneficiarios en la constitución de estas empresas sigan siendo anónimos. Además, Estados Unidos le exige al resto del planeta que le informe con detalle los nombres, apellidos, cuentas bancarias de sus ciudadanos norteamericanos en el exterior, pero Estados Unidos no hace lo mismo con el resto de los países. O sea, Estados Unidos no le da esta información sobre ciudadanos extranjeros que tienen cuentas bancarias en Estados Unidos a los franceses y a los alemanes. O sea, que hay una gran puja por delante para mejorar el sistema jurídico norteamericano. Todo esto surge del análisis de estos documentos de Panamá, a los cuales nos estamos refiriendo, y yo hago mucha referencia a eso en el libro Lavado de Dinero y Corrupción Política. Edgardo Buscaglia, el volumen de información ya lo describiste de una manera bastante nítida hace unos minutos. Es la más grande filtración de información sobre paraísos fiscales de la que tengamos memoria. Bueno, no hay una filtración de este tamaño. En tema de volumen no se compara ni si Wikileaks con esta filtración inmensa que se ha procesado de una manera muy particular por los periodistas del mundo. ¿Qué podríamos imaginar con el impacto que está causando y puede seguir causando? ¿Qué podemos imaginar después de los papeles de Panamá en los circuitos institucionales, en los protocolos, en las normas internacionales, en las cosas por hacer respecto a lo que retratan los papeles de Panamá? Este tipo de escándalos, mega escándalos, normalmente, como en el caso, desde el caso Watergate a la fecha, normalmente genera una gran presión social e internacional para que se mejoren los sistemas jurídicos. La OECD, en donde hay un mexicano justamente a cargo de esa institución, Gurría creo que se llama. José Ángel Gurría. José Ángel Gurría está intentando establecer estándares comunes para justamente evitar el establecimiento de estas empresas fantasmas en paraísos fiscales. Entonces, eso vas a ver que se va a avanzar mucho. Por otro lado, los países con sistemas judiciales funcionales, como Brasil, por ejemplo, o Colombia, van a generar mucha más purga política de la que has visto hasta ahora. Si te pareció que en Brasil hubo mucha, vas a esperar a ver ahora, porque van a caer, por ejemplo, el caso Petrobras, que tú lo conoces muy bien, se está vinculando muchísimo a los documentos de Panamá. Se han encontrado vínculos de sobornos asociados al caso Petrobras a través de estos documentos de Panamá en empresas fachadas en diferentes paraísos fiscales del planeta. O sea, mira, una vez yo viajé
con uno de estos abogados elegantes de Austria que llegaba a México para justamente asesorar a empresarios sobre cómo establecer una arquitectura de empresas fachada. Y él me lo contaba abiertamente como una actividad legal. Me comentaba cómo los asesora, cuánto les cobra, cuántos países están involucrados. Esto es algo que se viene haciendo a través de los muchos estudios de abogados, despachos de abogados muy prestigiosos, entre comillas, prestigiosos del planeta. Entonces, esto es algo que no solamente abarca a esta firma de abogados Mossack y Fonseca. Hay miles de firmas, despachos de abogados que están haciendo este tipo de trabajo alrededor del mundo. Entonces, vamos a empezar a colocarle mucho más la lupa a ese tipo de actividades que se van a regular con mucha más efectividad. En los países con sistemas de justicia funcional como Islandia, Brasil, Colombia, vas a ver muchas más acusaciones penales para purgar las cloacas políticas. En los países con justicia disfuncional, donde no hay una justicia funcional como México, vas a empezar a ver más presión social para que se comiencen a aplicar marcos regulatorios a la constitución de estas empresas fachadas en el exterior. Quiero hacer solamente una aclaración, Carmen. Hay una minoría de estas empresas fantasma que han sido constituidas por personas que sí pagaron impuestos de acuerdo a la ley, que están tratando de ocultar el dinero para que no lo secuestren o por razones personales. Pero la gran mayoría de estas más de 15.000 empresas fantasmas que se mencionan en estos documentos Panamá son establecidas para ocultar justamente dinero, para no pagar impuestos, y están ligadas a una asociación ilícita que en Gran Bretaña se considera lavado de dinero y asociación delictuosa. O sea que hay que empezar a tomar estos casos en serio. Pues yo estoy escuchando que desde México y desde algunos países como Argentina se está diciendo, bueno, el hecho de llevar dinero a los paraísos fiscales no involucra necesariamente un delito. No, o sea, todo fiscal de un país en serio, con un Estado en serio, tiene que asumir como hipótesis número uno de que dineros que van hacia allí deben ser investigados por la justicia para determinar si cumplen con las normas tributarias de los países de origen, de esos capitales. Totalmente de acuerdo. Y si efectivamente hay casos, seguramente minoritarios, como dices, en donde gente que por razones personales o razones diversas, de temor, porque no se puede, por cualquier circunstancia, si sacan su dinero del país de origen, están en su derecho siempre y cuando cumplan fiscalmente con sus obligaciones, pero como tú dices, el hecho de hacerlo ya los coloca en una situación de obligada investigación por parte de la autoridad en caso de conocerse informaciones como los papeles de Panamá, que es lo que entre estas 15.600 empresas tú tienes nombres en donde hay buscados por la justicia. Tenés ahí a gente vinculada a los grupos criminales europeos, o sea, llega un momento en donde hay que cuestionarse el hecho de que estos paraísos fiscales, no por ser paraísos fiscales se constituyen en economías criminales, pero el paraíso fiscal atrae, y acá estoy incluyendo algunos estados norteamericanos como Delaware, como Nevada, atraen dinero sucio. Es por eso que, insisto, Estados Unidos es el principal foco de atracción del dinero sucio mundial entre todos los países. Volvemos, Edgardo Buscaglia, después de la pausa, en un instante. Entramos en la parte final del programa con el doctor Edgardo Buscaglia desde Nueva York. Volvemos con él. Entramos en la parte final con el doctor Edgardo Buscaglia, a quien hemos escuchado con mucho interés en este programa sobre el tema de los papeles de Panamá, los Panama Papers, y toda esta información que ha surgido y seguirá surgiendo. Es un volumen de información tan grande, estos 11.5 millones de dólares, es una cifra muy importante. Vamos a la parte final, Edgardo. Estamos con este último comentario que te escuchamos. Mira, esta es una oportunidad enorme para que en el marco de la OECD y de las Naciones Unidas se comiencen a implementar las mejores prácticas internacionales para terminar con estos paraísos fiscales que atraen la constitución de corporaciones que el solo propósito es mover dinero de una corporación a otra, o sea que no tienen otro tipo de función, ya que se constituyen en el foco principal por el cual los grupos criminales están generando este tipo de infiernos que tú ves en México. O sea, muchos de esos dineros, y acá hay periodistas mexicanos que han estado realizando investigaciones, y argentinos como Hugo Alconada,
Ricardo Ravelo, ustedes a través de las investigaciones Aristegui, o sea, te demuestra que estos paraísos fiscales están íntimamente ligados al poderío de la delincuencia organizada en México y en la región. Por lo tanto, esta va a ser una gran oportunidad para poner la lupa sobre estos paraísos fiscales, no solamente Panamá, sino los 67, 68 paraísos fiscales principales, entre los cuales se encuentra Estados Unidos de Norteamérica. Así que no es verdad lo que ha dicho Putin, no es verdad los que argumentan que Estados Unidos no está mencionado. Hay casos específicos como el de Baez, que te mencionaba antes, de Argentina, en donde empresas se han constituido en los Estados Unidos gracias al sistema jurídico que subsidia el establecimiento de empresas fachadas que llevan dinero sucio. Sin duda, pues todo por delante en términos de información respecto a estos papeles de Panamá y lo que están siendo las reacciones y las consecuencias de un fenómeno de información como el que está teniendo lugar en el mundo en estos momentos. Para cerrar, Edgardo Buscaglia, esta conversación, ¿cuáles son las dimensiones que mundialmente se pueden tener, se tienen aproximadas sobre el volumen de recursos que se lavan en el mundo, el volumen de recursos que se evaden en el mundo, para imaginar qué porcentaje, si es que eso es factible, está medianamente revelado en estos documentos que empiezan a conocerse y dar luz pública? Mira, las estadísticas que menciono, no solamente mías, sino de muchos colegas investigadores, te muestran que entre el 3 y el 6% del PIB mundial, del Producto Interno Bruto, del 3 al 5% de todo lo que se produce en el planeta, es el tamaño de los capitales sucios que se están moviendo de aquí para allá. O sea, estamos hablando de capitales sucios que se originan no solamente en drogas, y yo lo sigo repitiendo, sino principalmente a través de la corrupción política que involucra a empresas licitadoras, empresas como las que tú ves en México, que licitan contrataciones públicas, y políticos que reciben sobornos o que reciben diferentes tipos de beneficios. Todo ese dinero sucio ligado a corrupción política en sus diferentes manifestaciones, todo ese dinero sucio que viene del tráfico de personas, trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico de órganos, armas, etcétera, va a parar a través de estas empresas fachadas. Y lo que estamos viendo en este caso de los documentos de Panamá es solamente una molécula, una sola molécula de ese universo de empresas y despachos de abogados que hacen posible el establecimiento y administración de estas empresas fantasmas. O sea que estamos viendo una sola molécula para que la gente que nos está escuchando se dé cuenta del tamaño de este cáncer. Pero en buena hora que el trabajo de ustedes como periodistas haya podido poner bajo el microscopio una molécula de este cáncer para que comencemos a generar las reformas legales y lo mejor, y más aún la implementación de estas reformas que está por delante. Así que en buena hora, y esto es una muy buena noticia para los que hemos estado luchando con este tema por muchos años. Vaya tamaño de molécula, Edgardo Buscaglia, esta que nos cuentas desde Nueva York para hablar de los papeles de Panamá y de su alcance y significado. Gracias por esta conversación como siempre. Un saludo a ti, a Nueva York, desde luego, y hasta la próxima. Hasta pronto, gracias. Gracias, Edgardo Buscaglia. Y bueno, pues hasta aquí llegamos con este análisis sobre estos papeles de Panamá, estos Panama Papers y todo su alcance y significado. Nos vamos esta noche, pásela bien, buenas noches, hasta mañana, que descansen.